Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario. Pero resulta que este sábado es día 21 de septiembre. Y en este último día, el último del verano, la Iglesia celebra la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. En el sábado, siempre que podemos, hacemos memoria particular de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Pero hoy se impone la celebración de la fiesta. San Mateo era el publicano a quien encontró Jesús en Cafarnaúm, sentado a su mesa, a su despacho, para recaudar impuestos, el publicum que cobraban los romanos a todos los habitantes de su imperio. El llamamiento del Señor con una sola palabra, sígueme, y la respuesta de Mateo, inmediata, completa, para siempre. Se levantó y lo siguió. Según la tradición atestiguada por algunos santos padres de la Iglesia, escribió el Evangelio en el idioma arameo, que se hablaba en Palestina en tiempos de Jesús. Posteriormente se traduciría al griego, conservándose únicamente esta segunda versión griega. Es el evangelio eclesiástico por excelencia, es decir, ha sido tradicionalmente el más utilizado en la liturgia de la Iglesia a lo largo de los siglos. Hoy, por ser fiesta, tenemos lecturas propias en la misa. Vamos a comenzar por la primera lectura, que es de nuevo de una epístola de San Pablo, pero no es la primera epístola a los Corintios, cuya lectura continuada venimos realizando, sino se trata de un texto de la carta de Pablo a los Efesios, del capítulo 4, los versículos 1 al 7 y 11 al 13, que dicen así: Hermanos, yo el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud.
Esta lectura evidentemente rompe un poco ese comentario a la primera carta de Pablo a los Corintios. Estamos en otra situación totalmente diferente. Pero vamos a ceñirnos entonces a este texto elegido por la liturgia para acompañar la fiesta de San Mateo. Pablo se define como el prisionero por el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, Pablo ha sufrido varias prisiones a lo largo de su vida. Ha padecido cárcel por parte de las autoridades judías que lo odian a muerte y ha sufrido cárcel por parte de la autoridad romana. Pero cuando dice el prisionero por el Señor, evidentemente se refiere a esto, pero yo pienso que no solamente a esto, o al menos nosotros podemos darle también un sentido espiritual. Pablo ha sido cautivado por Cristo desde que se le apareció en el camino de Damasco. Pablo entendió entonces que su vida no le pertenecía, que su vida era del Señor, de aquel que había muerto en la cruz para rescatarle de la oscuridad, para abrirle a la luz de una nueva comprensión de la revelación que había hecho a través de los siglos al pueblo de Israel. Pablo ya no hace sino lo que el Señor quiere, no va sino a donde el Señor le manda. Por eso puede decir que es el prisionero por el Señor, a causa del Señor. Y pide, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Le pide a los efesios coherencia. Si son cristianos, que vivan como tales. Si han sido llamados por el Señor a la salvación, deben comportarse como dignos de esa salvación. Este reproche se les puede hacer a todos nosotros, se nos puede hacer a quienes vivimos con cierto grado la incoherencia de ser cristianos. Siempre nos quedamos muy por debajo de lo que se esperaría de un cristiano, pero no cejamos en suplicar al Señor su gracia, en encomendarnos a su misericordia, a reconocer nuestra debilidad y nuestra pequeñez, y a esperar de Él que se apiade de nosotros y nos permita un día realmente vivir en plenitud esa vocación a la que hemos sido convocados. Y después de esa petición genérica, global, andar según la vocación a la que hemos sido llamados, Pablo detalla: sed humildes y amables. La humildad es la pobreza de espíritu, el saber, el reconocer que no somos nada frente a Dios, que Él es todo y que nosotros somos pura debilidad, pura incapacidad, pura ignorancia, pura impotencia. Y a pesar de haber alcanzado este conocimiento de nuestra nada, no sentirnos hundidos, deprimidos, entristecidos ni angustiados por este conocimiento. Antes, al contrario, obtener de este conocimiento sabiduría para dar gracias continuas a Dios, que así dispone el actuar Él maravillas a través de instrumentos tan inútiles y pobres. Esa es la humildad. Y luego la amabilidad. La amabilidad o la cualidad de hacerse digno del amor de los otros se traduce en 1001 pequeños detalles en la vida ordinaria, en que nosotros tratamos
de ayudar, de animar, de sonreír, de hacer a los prójimos, a nuestros prójimos, a quienes nos rodean, la vida más fácil, más feliz. Sed humildes y amables siempre, dice Pablo. Y añade, sed comprensivos. Comprensivos con la debilidad ajena, comprensivos con otros que son tan pobres y necesitados como yo, pero que todavía son más pobres que yo porque ni siquiera se dan cuenta de ello y se creen algo. Hay que ser comprensivos con ese orgullo ajeno y con todas esas limitaciones y debilidades del carácter. Hay que ser comprensivos como nuestro Padre Dios es comprensivo y nos sigue amando a pesar de nuestros muchos defectos. Sobrellevaos mutuamente con amor. Para ser comprensivos hace falta emplear el amor. El amor lo recibimos de Dios a través de Cristo y recibimos el amor para con él ser capaces de amar a los prójimos menos agradables, de amar no con ese amor natural que procede de la sensibilidad, sino con ese amor sobrenatural, con ese amor que es caridad, virtud teologal, con ese amor que recibimos, con ese amor que es sobrenatural, porque no se basa en la sensibilidad, en la carne, sino en la fe, en ese Dios que nos ha salvado. Sobrellevaos los unos a los otros, mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Qué es esto de la unidad del Espíritu? Una comunidad cristiana, en la medida en que se mantenga armónica, conviviendo en el amor, compartiendo, en esa medida manifiesta la unidad de haber recibido un único y mismo Espíritu, el de Dios. Para mantener esa unidad del Espíritu hay que utilizar esa ligadura, vínculo, dice Pablo, de la paz. Esforzarnos en primer lugar en vivir en paz los unos con los otros. Si a pesar de las reclamaciones que algunos tengan contra otros, si las molestias que uno pueda sufrir de otros, si a pesar de todo, esa ligadura de la paz nos mantiene unidos, de esta manera podremos alcanzar una unidad mucho más profunda, la unidad que realiza Dios. Sigue reflexionando Pablo, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. La Iglesia, recuerden ustedes lo que hemos comentado en otras ocasiones, hablando de la primera carta a los Corintios, la Iglesia es el cuerpo total de Cristo, Cristo la cabeza, nosotros sus miembros, miembros de su cuerpo. Hay un solo cuerpo, el Cristo místico, y hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo que Cristo nos ha enviado desde el Padre, el Espíritu que se derrama en nosotros gracias a la redención del Señor. Que haya un solo cuerpo y un solo espíritu, la unidad por encima de todo. Como dice Pablo, una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Nuestra esperanza está en el cielo, en la gloria, en el amor de Dios, en la salvación que Él nos ofrece gratuitamente. Una sola es la esperanza de esa vocación a la que hemos sido llamados. Pues así como es una sola nuestra esperanza, que manifestemos que somos miembros
de un solo cuerpo y estamos animados por un solo espíritu. Y sigue insistiendo en esta unidad Pablo. Un Señor, el único Señor Jesucristo, una fe en Dios Trinidad, un bautismo por el cual somos hechos hijos de Dios en Cristo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Esta es la pasión por la unidad, este es el empeño por la unidad que debe tener todo cristiano, y eso se le recuerda a la comunidad de Éfeso. Y sigue enseñando Pablo: a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Es decir, a cada uno Dios Padre lo trata como a un hijo verdaderamente único y singular, no en el sentido de que no tenga hermanos, sino en el sentido de que es siempre distinto a los demás. Nuestro Padre Dios no nos ve como nosotros podemos contemplar las ovejitas de un rebaño o las hormigas de un hormiguero. Para Él somos totalmente distintos y a cada uno de nosotros nos trata de una manera distinta. Por tanto, a cada uno de nosotros le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, según su propia vocación, según la propia llamada. Por eso, añade, Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos. De esto también se hablaba, y hablábamos nosotros hace tiempo, comentando la primera carta de San Pablo a los Corintios. Se hablaba de que no todos tenían que ser apóstoles, ni doctores, ni maestros. Aquí Pablo habla de otros ministerios, habla de apóstoles, por supuesto. Habla de profetas, también lo hacía en la carta primera a los Corintios. Habla de evangelistas, como Mateo, cuya fiesta estamos celebrando. Otros pastores y doctores. Son todos carismas de gobierno y de enseñanza y de santificación del pueblo de Dios. Todo esto, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo para mantener, construir, enriquecer esa unidad, para la edificación de ese único cuerpo del Cristo total que es la Iglesia. Y esto hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. La fe y la unidad en la fe es algo por lo que continuamente hay que luchar y trabajar. Hasta que lleguemos. La perfecta unidad no existirá sino en la bienaventuranza eterna, cuando Dios lo sea todo en todos. Y en el conocimiento del Hijo de Dios, ese conocimiento igualmente lo alcanzaremos en la bienaventuranza eterna, donde veremos cara a cara, no como hasta ahora, como en un espejo. Por tanto, dice que todos estos ministerios han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Es decir, hasta que lleguemos a esa cristificación, a esa configuración nuestra con el Señor, que es la meta de la vida cristiana. Esa meta que Pablo alcanzará, y por eso llegará a decir: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vamos nosotros a pedir esas gracias de las que habla Pablo en su carta a los Efesios.
vamos a convertirla en nuestra petición para que en esta fiesta, por mediación del apóstol San Mateo, nosotros progresemos en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios y en ese amor cristiano que nos lleva a la unidad. No nos queda tiempo para comentar el Evangelio, pero al menos, como habla de San Mateo, vamos a leerlo en homenaje del apóstol. De su Evangelio, capítulo 9, versículos 9 al 13, que dicen así: En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y creo que es muy hermoso no solamente la llamada en sí, y esa generosidad y limpieza y prontitud con que Mateo responde a la llamada. Es también muy bonita la enseñanza de Jesús en aquel banquete, una enseñanza dirigida a fariseos, pero una enseñanza en favor de publicanos y pecadores a quienes colmó de esperanza. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Por nosotros, enfermos por tantos males, ha venido el Señor, y Él antepone la misericordia al sacrificio. Él que ha venido precisamente no a llamar a los justos, sino a los pecadores. A la conversión sí, pero también a la esperanza. Que el Señor os colme de sus bendiciones en esta fiesta y esta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.